Regresamos a Despierta con CDN. Tenemos el gusto de presentar en esta mañana al doctor Eddie Pérez Ten, quien es asesor del Ministerio de Salud Pública, sobre todo para temas de COVID-19. Seguimos en pandemia, ya estamos en diciembre y definitivamente de este año no nos vamos a librar para continuar hablando de esta situación que nos ha puesto en jaque a todos y sobre todo al sector sanitario. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Buen día, a sus órdenes. Un gusto para nosotros presentarlo aquí. Queríamos en principio preguntarle que usted nos dé una panorámica sobre cuál es la situación con relación a la pandemia. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho en distintas oportunidades que el COVID-19 está totalmente controlado. Nosotros nos hemos preguntado si realmente esa palabra debe ser utilizada, si es totalmente controlado todavía con un índice de positividad que diariamente supera el 17%. Entendemos que a nivel global, sobre todo, estamos viviendo realmente un aumento de casos importantes. Si te vas a Estados Unidos, Europa, inclusive algunos países asiáticos, están realmente aumentando el número de casos. La gente le ha llamado una segunda ola y creemos que es un término que se puede utilizar cuando tú estás hablando de fenómenos pandémicos. Nuestro país, la ola siempre ha llegado más tarde. Nosotros empezamos más tarde. Hemos aprendido, y eso es importante, de cosas que pasan primero en otros países y nosotros estamos alerta a eso. Hemos ido, si se puede decir así, recibiendo un número de casos importante, sobre todo en esa época de las elecciones. Ese fue nuestro primer pico grande, hubo una gran movilidad y eso es importante que se sepa. Cuando tú tienes mucha movilidad de la población, sobre todo donde hay mucha densidad de población, eso es lo que pasa, el número de casos puede aumentar. Después de ese pico que tuvimos en julio, sobre todo, entonces comenzó a bajar el número de casos. Se tomaron algunas medidas importantes, el toque de queda es una de las restricciones de la movilidad, y sobre todo lo que hemos hablado de uso de mascarillas, el lavado de manos, y eso ha hecho que de alguna manera haya una mitigación del impacto de la enfermedad importante, significativa. Habríamos hablado de que en julio teníamos un 30% de positividad. Ahora mismo, hoy mismo está en unos 12%, la llegamos a tener en un 9%, que es un gran logro que ha tenido el país. Ha ido subiendo la tasa de positividad, eso se debe a muchas cosas. Cada vez que hay algún evento que promueva la movilidad, ya sea un evento comercial, ya sea un evento de algún tipo de grupo de población que ocurra en un área determinada, eso aumenta el número de casos. Y lo que hemos estado es alerta, cuando yo creo que el señor presidente habla de control, precisamente habla de alerta, habla de que hay un gabinete de salud que está trabajando constantemente. En lo particular, por ejemplo, puedo decirte que el número de horas se incrementa todos los días, de ver la mitigación de impacto, ver estos indicadores, tasa de positividad, y sobre todo la tasa de letalidad, que es una de las cosas que más nos preocupa. O sea, la enfermedad siempre va a estar con nosotros por un tiempo. Es una enfermedad que tú siempre vas a tener casos. Nadie ha podido liberarse de un solo caso de los países que han tenido afectación por la pandemia. Y eso es importante que lo sepamos. Ahora, siempre y cuando tú puedas controlar ese número de casos, de que haya un acceso a las camas, o sea, un acceso a cobertura hospitalaria y que puedas de alguna manera tener la población vulnerable aislada, controlada. Entonces tú puedes hablar de que ha habido una mitigación de impacto que lleva a un control de la enfermedad hasta donde se pueda, sin bajar la guardia y sin estar alerta, que puede de alguna manera esto pudiese revertirse si descuidamos lo que son las medidas de mitigación de impacto en el país. Compartí aquí en el CEC como información. Sanz Lobatón, el director de aduana, anunció que tiene la COVID. Ayer deseábamos pronta recuperación a Hipólito Mejía y a doña Rosa. Eso es la cotidianidad o la covidianidad, como se dice. Por eso es que tiene validez aquello de que hay que aprender a convivir mientras tanto con esto. Y la única manera es observando rigurosamente los protocolos. Positividad diaria 17.9, la de los últimos 4 días 12.4. Calculaba desde el 1 de noviembre al boletín de ayer, los casos activos han aumentado en 6.700
La letalidad se ha mantenido ahí, mal que bien. Salud Pública comparte, está de acuerdo con que se mantengan las restricciones. Claro, el toque de queda fue extendido hasta el 22 de diciembre y todo el mundo dice, bueno, de seguro en esa última semana va a haber cierta flexibilidad. ¿Ustedes creen que hay que prestigiar, privilegiar la necesidad de evitar conglomerados y esas cosas? Es muy interesante lo que acabas de decir. En primer lugar, has dado una panorámica de lo que es el número de casos, la tasa de positividad, y realmente lo has manejado bastante bien. O sea, eso es importante saber, que aunque aumente el número de casos, si sigue habiendo un acceso a los hospitales, a las camas UCI, tú vas a tener de alguna manera esa, vamos a decirlo así, entre comillas, tranquilidad para el sistema de salud. La tasa de letalidad, puedo decirte que en las últimas 4 semanas ha sido de menos de 1%. Ha sido de un 0.7%. La tasa de letalidad que vemos que sale en los boletines es una tasa acumulada, pero cuando la desglosa por las últimas 4 semanas es menos de 1%, y eso es importante. Eso es un punto significativo de lo que está pasando en el país, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con una población más madura ya de lo que está pasando. Ya tenemos 9 meses con esta enfermedad en el país. La población ha aprendido también a ir más rápidamente cuando tiene síntomas de alarma. No hay dudas de que la atención también ha mejorado mucho. La primera línea, los médicos están realmente trabajando con mucho más insumos y además tienen más conocimiento de cómo abordar sobre todo esos pacientes que se complican. Y en base a lo último que hablabas de la restricción de la movilidad, eso es muy importante. Bueno, precisamente hoy tenemos una rueda de prensa, yo voy a tener un espacio para hablar de restricción de movilidad. No sé si se han fijado, pero las ruedas de prensa ahora ya son más formativas que informativas. Nosotros cuando comenzamos a trabajar en esto de COVID-19 con el Ministerio, vimos que esas ruedas de prensa podían ser muy ansiógenas, en la que se hablaba solamente de números y números, y no había un espacio para entender estos indicadores, y eso es lo que hemos hecho precisamente en esta rueda de prensa, y vamos a hablar hoy de eso, de restricción de movilidad, cómo la restricción de movilidad hace que haya un impacto mayor, cómo otros países que han sido más flexibles con esas medidas de restricción de movilidad han tenido estos problemas de aumento inusitado del número de casos y que han tenido que verse la necesidad de abrir más camas, incluso fuera del sistema de salud. Entonces, la restricción de la movilidad siempre va a ser algo que nosotros vamos a recomendar, y a medida de que los indicadores de impacto lo sugieran, se van a tener que restringir aún más esas medidas de movilidad en la población. A propósito de movilidad, doctor, la gente espera, y de acuerdo a lo que se ha visto con el decreto del presidente del toque de queda, solamente se estableció hasta el día 2022. Lo que significa que deja una puerta abierta a lo que podría ser lo que el toque de queda o el horario del toque de queda para los días festivos de Navidad. De acuerdo a cómo se ha comportado la población en los días y meses anteriores a este último decreto, ¿usted cree que será posible que se levante un toque de queda para días festivos? Eso es una buena pregunta, excelente pregunta, porque eso es lo que uno hace precisamente. Uno monitorea lo que es el comportamiento de la población, qué ha pasado, por ejemplo, en estas festividades que hubo ahora mismo del Viernes Negro, y otras de Halloween, por ejemplo, y otras cosas que han pasado en el país y cómo se ha comportado. Si nosotros hacemos un análisis y vemos que el impacto de esa movilidad que ha habido no representa más de un 40% del aumento de casos, entonces nosotros pudiéramos decir que puede mantenerse lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Yo creo que eso es importante. Siempre se habla de lo que es la tasa de positividad y cómo se ha bajado la tasa de positividad, pero yo creo que lo más importante que hemos aprendido en estos 100 días no es solamente bajar la tasa de positividad, sino a cómo mantener la tasa de positividad y el aumento y el acceso a cobertura hospitalaria en un equilibrio, lo que nosotros le llamamos en medicina una homeostasis entre lo que es los indicadores de impacto y lo que es la movilidad de la población. Yo creo que eso es lo más impactante y lo más importante. Quizás en algún momento vamos a tener que escribir eso, hacernos eco de eso, porque posiblemente podemos estar siendo ejemplos sin darnos cuenta para poblaciones como la nuestra, en la región del Caribe, que realmente hemos visto cómo nosotros hemos podido mantener en base a una medidas de restricción que han sido constantes
pero aparentemente muy certera en la mitigación de impacto. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que el señor presidente está muy claro, tiene un gabinete de salud que está todo el tiempo, vamos a decirlo así, asesorándolo, diciéndole cuáles son las cosas. Y yo creo que estos próximos días, como bien señala, son muy importantes para establecer lo que va a pasar en esas festividades de Navidad y Año Nuevo en el país. Doctor Pérez, hay quienes insisten en preguntar con relación a las actividades escolares. ¿Por qué se ha tomado la determinación quizás de abrir espacio para que se retomen operaciones, por ejemplo, turísticas, en desmedro de, por ejemplo, la actividad escolar que es tan importante para el desarrollo del país? La recomendación sanitaria, ¿por qué sigue apuntando a que las clases deben limitarse a que no exista presencialidad alguna? Excelente pregunta. Eso es un reto, siempre va a ser un reto, porque es que, fíjate qué es lo que pasa. Si tú te pones a contar, los primeros casos ocurrieron en diciembre 31, por lo menos los que se informaron. Sí. Posiblemente haya ocurrido antes. Nosotros no tenemos un año todavía con esta enfermedad, y es mucho lo que se ha avanzado. Pero también es mucho lo que hay que estudiar y hay que tratar de promover a nivel de investigación para poder tener la evidencia. Todo lo que estamos haciendo en el mundo entero, no solamente en el país, se basa más que en evidencia que en ensayo-error. O sea, tú vas haciendo una cosa y vas viendo si te resulta, si le resulta a aquel país, si no le resulta a este país. Y entonces tú tratas de hacer eso mismo en la medida de lo posible, sabiendo cuál es la cultura de tu población, cuáles son los hábitos que tiene tu población y sobre todo, que es una cosa importante, que todos los grupos de poblaciones no son iguales. O sea, en República Dominicana tú tienes grupos de poblaciones que se comportan diferentes. Tú tienes gente que aunque no les restringes el movimiento no va a salir de su casa. Tiene gente que se va a cuidar bastante y tiene personas que simplemente no van a hacer caso de las medidas porque tienen un modus vivendi y una perspectiva de vida diferente a los otros grupos de población. Y esas son la gente que hay que atacar. Esas son la gente, cuando digo de ataque es precisamente hablar de lo que es la comunicación social, lo que tú trabajar con ellos, hacerle entender, más que hacer esa represión que la gente llama, ¿por qué no tenemos más militares en la calle? Es una combinación de ambos, es seguir las reglas, pero también tú tienes que socializar el conocimiento. Eso lo vimos en VIH, a propósito de que ayer día fue el Día Mundial del SIDA. En VIH nosotros tuvimos una experiencia exquisita con eso. Hasta que no hablamos a la población realmente de cómo prevenir, en vez de llamar al miedo de la enfermedad, la gente no se empoderó y la gente no compartió. Y ahora mismo, fíjense cómo el VIH está prácticamente controlado dentro y fuera del país. La prevalencia ha bajado bastante. Y eso nosotros esperamos que pase con COVID-19. Tenemos 9 meses, tenemos que hacer estudios, más estudios de eso. La población estudiantil, por ejemplo, ayer salió un artículo muy interesante en New York Times, diciendo de que no hay evidencia de que la población escolar sea más propensa a infectar que la población no escolar. Sin embargo, han habido estudios que sí lo han dicho. Si te vas a Finlandia, Finlandia ha podido lograrlo. Finlandia ha podido lograr de que las escuelas puedan abrir, pero Finlandia también tiene otro grupo de población, vamos a decirlo así, completamente diferente en lo que es los estilos de vida a lo que es una población caribeña, sin entrar específicamente en República Dominicana. Entonces todo eso tú tienes que irlo viendo y tienes que ir viendo cómo manejas eso. El turismo es muy sui generis. El turismo es la principal fuente de sostenibilidad de nuestro país y eso nosotros lo sabemos. Sin sostenibilidad económica tú no puedes tener ni siquiera salud. El solo hecho de tú hablar de COVID-19, yo siempre lo he dicho, tú tienes que poner un igual a que es mucho dinero. Todo lo que habla de COVID-19 es dinero. De que tú sales de tu casa con una mascarilla, eso es un costo. Si sales con una visera, es un costo mayor. Tienes que usar sustancias para gel, con alcohol, eso es también insumos. Tienes que hacer promoción. O sea, si tú te pones a ver realmente, COVID-19 se ha convertido en un reto no solamente de salud, sino económico. Y por primera vez en la vida nos ha puesto a pensar en la importancia de esas dos cosas, salud y economía al unísono. Si el turismo es la fuente más importante que ha tenido nuestro país, hasta que venga otra fuente de financiamiento de igual envergadura, tenemos que seguir apostando a que el turismo se pueda, vamos a decirlo así, mantener bajo las reglas de un protocolo estricto. ¿Qué hemos hecho para mantener eso? En primer lugar, pruebas en los aeropuertos. Hemos estado haciendo pruebas al azar, usando pruebas de aliento, que tienen una sensibilidad de un 92-93%. ¿Qué hemos visto? Que la cantidad de gente que ha venido al país, si se ha sido positiva, es muy baja.
Si te puedo hablar de 2 casos en los últimos 3 meses en diferentes aeropuertos, te estoy hablando de muchos casos. ¿Pero cuántas pruebas se están haciendo en los aeropuertos, doctor? Bueno, aproximadamente. Sí. ¿Tienen ustedes un rango diario quizás? ¿Cuántas pruebas diarias se están haciendo en los aeropuertos? Nunca se van a hacer a lo que se hace a nivel de población. No, lo sé, pero ¿tenemos ese dato? Sí, bueno, el dato está entre 1.000, 2.000 pruebas, a veces se hacen 800 pruebas. ¿En los aeropuertos? Los aeropuertos tienen todos, los que están funcionando, tienen lo que es las máquinas de aliento. Pero lo importante que hemos visto es esos pocos casos positivos. Entonces, cuando tú tienes personas que llegan al país y tienes más prevalencia en el país que los que vienen, entonces eso es un indicador que te puede dejar, vamos a decirlo así, tener una apertura para el turismo, siempre y cuando mantenga los protocolos. Eso sí es importante y por eso se ha acudido a lo que son los inspectores de salud. Se tienen inspectores de salud ahora con los fondos de COVID, se ha contratado gente para que supervise no solamente lo que pasa en los hoteles, sino también que se mantengan los protocolos, sino también en otras actividades como son restaurantes y bares, que también los inspectores van al azar y tienen su supervisión de si se está manteniendo o no el protocolo acordado. Doctor, ahí mismo, las 800 pruebas o la cantidad de pruebas que se hacen en esos aeropuertos, ¿están dentro del número total de pruebas que el Ministerio de Salud Pública anuncia diariamente como que se han hecho? No, son adicionales. Esas son adicionales. Es una gran pregunta, porque si te fijas, si tú agregas lo que está pasando en los aeropuertos, entonces podría aumentar aún más lo que son las muestras que reportamos. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que definitivamente en las próximas semanas incluir dentro de los boletines. Claro. La otra cosa que tenemos que incluir en los boletines es lo que estamos haciendo a nivel comunitario, lo que es el rastreo de contactos, que es algo que estamos haciendo ahora con CDC. Ustedes saben que hay una oficina de CDC de Estados Unidos en el país y estamos trabajando con ellos para hacer lo que se llama el rastreo de contactos. Cuando se unan todas esas pruebas, entonces no solamente vamos a tener más pruebas, sino que lo más importante es que vamos a tener una mejor fotografía de lo que está pasando en el país, claro, en lo que se refiere a tasa de positividad y el escenario real de lo que es la enfermedad en el país. Sí, doctor Edith Perestén, las posibles reinfecciones. En días recientes se instaló el tema por un titular periodístico. Salud Pública dijo que iba a acercarse a expertos para tratar el tema, pero me llamó la atención algo que al respecto dijo el infectólogo Espinal, Marcos Espinal, dominicano de la OPS radicado en Washington. Él pidió a las autoridades, no necesariamente las dominicanas, de todas partes, que no distraigan atención y recursos en investigar las infecciones, las reinfecciones, que se le dejaran eso a las academias, a las asociaciones especializadas. A propósito de lo que ustedes anunciaron, ¿ha avanzado y qué hay de nuevo con eso de las posibles reinfecciones? Sí, es un tema, y gracias por traerlo a la entrevista, es un tema que realmente siempre va a ser de preocupación. O sea, ¿qué tanto después que yo me enfermé puede volver a darme la enfermedad? ¿Y qué tanto después que me enfermé los anticuerpos para esa enfermedad se van a mantener? Eso es sumamente importante. Lo que se ha visto dentro y fuera del país, que la persona para reinfectarse, es decir, para volver a tener la enfermedad que ya tuvo, es muy baja, menos de 1%. Entonces, al ser menos de 1%, no se comporta como un problema de salud pública. Pero eso no quiere decir que no se comporta como un problema a nivel individual. Yo creo que una de las cosas que se ha estudiado bastante en otros países, aquí no se ha estudiado, tanto como en otros países, es que cuando te vuelve a dar la enfermedad, lo que luce ser es que te vuelve a dar y te vuelve a dar más grave. Se te vuelve a dar con síntomas más floridos. Entonces eso es importante porque tienes que prevenir una segunda infección porque va a atacar tu cuerpo. Y voy a aprovechar esa pregunta para hablar de algo que quizás puede ser un falso sentir o una falsa percepción, sobre todo de la población joven, de que a mí me dio COVID, a mí ya me dio y ya, aunque me vuelva a dar, yo soy joven y no va a haber ningún problema. El gran problema de esta enfermedad es que ahora mismo, como sabemos tan poco, a menos de un año de lo que es la enfermedad, cuando te vuelve a dar, se ha visto que es impredecible. Hay algunas personas que le da, toleran los síntomas, pero hay otras personas que le da y le da bastante grave. Y lo principal en la población, sobre todo en la población joven que quisiera que oyera este mensaje, es que las secuelas que deja la enfermedad son importantes. O sea, una persona le puede dar COVID, puede sanar de COVID, pero puede tener una secuela cardíaca, por ejemplo, problemas en el corazón. Incluso ayer estuve viendo un estudio que salió de una serie de casos en China, que también hablaba de que hay problemas de fertilidad
en esas personas que también, sobre todo en masculinos, que le da el COVID-19. Entonces no es una enfermedad para cogerlo a la ligera, es una enfermedad para prevenirse. Es una enfermedad que aunque ya tú te hayas enfermado, tienes que prevenir la reinfección, y si no te has enfermado, tienes que mantenerte sano, vamos a decirlo así, sano en términos de no tener la enfermedad, de prevenir la enfermedad, porque aunque queremos una inmunidad de rebaño, que es que del 60-70% ya de la población esté inmune, sea con una vacuna o sea con una enfermedad, pero nosotros quisiéramos que no sea con la enfermedad, porque si queremos un rebaño sano, no un rebaño que tenga sus secuelas y que después no pueda colaborar con lo que es la producción, la parte productiva del país. Ha dicho usted la palabra clave por la que yo creo que todo el mundo este año le tiene un apartadito en la lista a Santa Claus, que se llama vacuna. Con relación a los aprestos que hace la República Dominicana, se ha dicho que ya estamos inscritos para recibir 10 millones de dosis de la vacuna de Oxford. Hay también una información alterna que circuló y que se dice que tenemos 4 millones de vacunas adicionales, que lo ha dicho el ministro de Salud. Si nos puede, por favor, ampliar a qué corresponden esas 4 millones de vacunas adicionales. Por supuesto, muy felices. Tú te imaginas como una gente que trabaja, que vamos a decirlo así, científicamente hablando, que le gusta la ciencia, que le gusta aplicar la ciencia en esto de políticas de salud. Se siente cuando hay voluntad política. Yo creo que si hay algo que nos sentimos muy contentos fue cuando el señor presidente dijo: nosotros vamos a vacunar y vamos a asegurar de que la población tenga la vacuna. Eso fue, yo no creo que haya sido un impacto, pero yo creo que eso fue algo científicamente hablando muy acertado. O sea, porque tú tienes que tener lo mejor que puede existir para esta enfermedad ahora mismo, que es la vacuna, que es como vas a prevenir las enfermedades. Nosotros estamos preparando, ya se sabe de AstraZeneca, lo sabe muy bien, que tenemos un convenio con AstraZeneca para traer una cantidad de dosis importante. Se habla de 10 millones de dosis, recuérdate que como son 2 dosis por paciente, sí, son 5 millones de personas. Y hay otras farmacéuticas que también estamos en contacto. Tenemos un acuerdo de confidencialidad. Particularmente yo estoy llevando la parte de lo que es la Comisión Evaluadora de Vacunas COVID-19 dentro del Gabinete de Salud. Y hay acuerdos de confidencialidad que no nos permiten hablar con detalles de lo que va a pasar, porque todavía eso está, como saben, hay muchas cosas que están en la palestra y que hay cosas que todavía tenemos que afinar en términos de contratación para poder hablar abiertamente en el país. Pero sí puedo asegurar aquí de que sí van a haber las dosis necesarias para que la población se vacune, que los grupos de poblaciones van a ser elegidos por una comisión evaluadora de personas que son de dentro y fuera del país, asesorada por la Organización Panamericana de la Salud, y que se va a ir escalonadamente haciendo esa vacunación. Doctor, antes de que cambiemos, no de tema, porque estamos en el tema COVID, pero de que quizás vayamos a otro capítulo de este gran libro que todavía se escribe, que es el COVID-19, usted habla de dosis. Recientemente un estudio dejó claro, y usted dice que mucho de lo que hemos aprendido ha sido por ensayo y error más allá que por la experiencia. Ese ensayo y error permitió que con relación, por ejemplo, a la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, se supiera que las dosis eran importantes, la forma en que se colocaban esas dosis, y se supo que la efectividad era superior si primero se daba media dosis y después 28 días posterior se daba una dosis completa. Eso da media dosis extra, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla así parece nada, pero cuando estamos hablando de 10 millones de vacunas contratadas, ahí hay un número importante. Claro que sí. Está bien informada, te felicito, de verdad. Gracias. Eso es, la media dosis fue algo que ocurre, como han ocurrido cosas en otras entidades. Si me permites un minuto, es lo mismo que pasó, por ejemplo, en VIH-Sida. Una vez, cuando se comenzó a trabajar en lo que era la transmisión de madre e hijo, se utilizó el AZT, medicamento para reducir la transmisión de madre e hijo del VIH. Y se utilizó desde las 18 semanas hasta el parto. Pero hubo un grupo de gente que no fue a las 18 semanas, sino que vino en el momento del parto. Y no queríamos, yo fui parte de ese estudio también cuando estaba en la Universidad de Miami haciéndome entrenamiento, no queríamos que ese grupo de población que llegaba ahí, esas embarazadas, se quedara sin el medicamento. Y le dimos ese medicamento. Y ahí vimos que no solamente la terapia a largo, o sea, que se comenzaba a las 12, 18 semanas, hasta después a las 6 semanas al niño, era efectiva, sino que también una dosis acortada que se le daba a esas embarazadas también era efectiva. No tan efectiva como la que era de más largo tiempo,
pero también era efectiva y nos ayudó, por ejemplo, en países como el nuestro, en que hay algunas mujeres que llegan en el momento del parto a dar esas dosis. Eso mismo posiblemente es lo que está pasando con AstraZeneca. Ellos vieron que algunos pacientes que no volvían por una segunda dosis, ellos están en ese análisis. Anoche mismo nosotros como país tuvimos una reunión con AstraZeneca para hablar de eso. Y lo que están viendo es ver si la efectividad realmente es, perdón, la efectividad no, la eficacia. La eficacia, porque acuérdate que la eficacia es cuando tú tienes el ensayo controlado, pero la efectividad, que es lo que estamos por ver, es cuando tú llevas ese ensayo controlado a la realidad. Entonces, si estamos hablando de un 95%, 90% que tuvo esa dosis, y eso es así, nosotros tenemos una gran ventaja como país. Una gran ventaja, porque vamos a tener menos dosis, vamos a aprovechar lo que ya tenemos y vamos a vacunar más personas. Porque en todo caso tendríamos 2.5 millones de dosis adicionales. Eso sería una felicidad. Eso sería realmente una gran noticia y nosotros podríamos con menos dosis vacunar más gente. Doctor, nos informa producción que se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que producción nos dé 30 segundos para que usted nos responda sobre la cantidad de reinfectados. El Ministerio de Salud Pública publicó hace un par de semanas que República Dominicana tiene más de 300 personas reinfectadas. Sin embargo, me fui a los datos de China y China tiene un par de docenas apenas. China, que supuestamente es el país de más contagio, aunque allá no hay un despierta con CDN para decir lo que realmente ocurre. Allá se dice lo que el gobierno quiera. Europa, que tiene países de prensa abierta, tiene menos de 100 recontagiados, al menos publicados. República Dominicana, una pequeña isla en el Caribe, ha publicado más de 300 personas recontagiadas. Si usted nos confirma esa información, significa que probablemente República Dominicana, aunque tiene registrados 100 y pico de mil de personas contagiadas, sería el país con más recontagios del planeta. Muy interesante esa pregunta. Le voy a decir por qué. En primer lugar, tengo que confirmar la cifra de 300 y de cómo se hizo el diagnóstico de una reinfección. Eso es muy importante. Lo segundo, vamos a asumir que sea así, que haya los reinfectados de 300. Lo único que te habla de eso es de una disciplina y una cultura de una población. Asia no es y ni jamás va a ser lo que es República Dominicana. La disciplina en esos países depende, no solamente por lo que es la cultura, sino también por la forma de gobernar, es totalmente diferente a nosotros. Si eso fuera cierto lo que estás diciendo, que nosotros tenemos 300 personas reinfectadas, mucho más que lo que está pasando a nivel global, entonces eso tiene que hablar necesariamente de que no estamos haciendo... De que nos portamos muy mal. De que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no solamente la población, sino también a nivel de Estado. Es una ecuación que va en dos vías. O sea, no es que la población falle y que el Estado está bien, y no es que el Estado falle y que la población está bien. Es una ecuación que va en dos vías. Si una de las dos falla, nosotros vamos a tener problemas. Entonces, es importante lo que estás diciendo. Lleva un análisis, me acaba de provocar hacer un análisis sobre eso. Y si eso es así, hay que ver el perfil de la población que se está reinfectando y tratar de llegar a ese perfil de población, grupo de población, de una manera u otra, para entonces tomar medidas y que eso no siga pasando en nuestro país y no nos, vamos a decirlo así, nos dañe estos buenos indicadores de impacto que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en Navidad tendremos mucho más recontagios si levantan el toque de queda. Dependiendo. Eso va a depender de lo que hagamos como población, de lo que hagamos como individuo. El estilo de vida es muy importante. Nosotros hemos cambiado el estilo de vida. A juzgar cómo nos hemos portado de marzo aquí. Yo entiendo que en las últimas semanas, vamos a decirlo así, el movimiento de la población ha sido un poco más de lo que se esperaba. Hay que volver a insistir, esto es algo que no es fácil, hay que entender lo que hemos estado confinados, hay que entender lo que significa la salud mental en nuestra población, lo que significa dejar a un lado una cultura del abrazo, dejar a un lado la cultura caribeña de estar más cerca, de poder tocarse con más facilidad. Eso no ha sido fácil, yo creo que la población se ha comportado mucho más eficiente de lo que nosotros hemos pensado, aunque existe todavía grupos de poblaciones que hay que trabajar más, y en eso estamos para seguir impactando más el país. Bueno, gracias, doctor Perestén, Eddie Perestén, asesor del Ministerio de Salud Pública. Usted ha mencionado dos veces estilo de vida, primero con Finlandia, pero Finlandia tiene unos niveles educativos y de institucionalidad que todavía en Dominicana estamos un poquito lejos, pero lo alcanzaremos. Usted termina diciendo del buen comportamiento de la población. Es raro que usted vea a una gente sin mascarilla. Y si se extrema la medida de que la gente no entra a un sitio cerrado sin la mascarilla, la temperatura, podemos seguir nosotros conviviendo con esto hasta que la luz se vea, como dice el cliché, al final del túnel. Gracias de nuevo, doctor Pérez. Muchas gracias. Gracias, doctor.